Bendiciones, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días aquí a esta cápsula de fe con Pastora Kiara de nuestra iglesia Senderos de Fe aquí en Puerto Rico. Qué lindo es poder estar nuevamente con ustedes. Sin duda, los extrañaba. Así que como siempre decimos y nos escribimos aquí en el chat, buenos días. Buenos días y aún al Señor también le decimos buenos días, haz de mí tu voluntad. Qué rico es poder estar aquí nuevamente. Para los que no sabían, porque en estas 2 semanas nos estuve conectándome, es que estaba en un viaje de peregrinación de nuestra iglesia. Estuvimos en Israel y en Egipto y pues allá, mientras ustedes estaban despiertos, yo dormía y viceversa. Pero fue un viaje maravilloso que le damos gloria y honra al Señor por lo que Él hizo y por lo que va a seguir haciendo, porque todas aquellas cosas que experimentamos todavía sigue Él ministrando a nuestros corazones, aún estando nosotros acá. ¿Por qué? Porque era la palabra viva. Era llegar a lugares donde sí, ciertamente vimos a Jesús entre ellas, porque eran los lugares donde Él caminó, eran los lugares donde muchas cosas sucedieron y era como leer la palabra y que cobrara vida ante nuestros ojos. Gracias, Carmen. Gracias por la bienvenida. Estoy feliz, los extraño un mundo. Gracias a Dios tuve la bendición de poder estar ayer en nuestra iglesia en Degustando y ya el domingo estaré también en el servicio mayor. Gloria al Señor. Hoy queremos comentar una porción de la palabra que ha estado retumbando, 2 palabras literalmente, ha estado retumbando en mi corazón. Y quiero compartirlo hoy en esta mañana, porque no tan solo va a bendecir su vida como ha bendecido a la mía, sino que se perpetúa porque se queda grabado para que aquellos que lo puedan ver posteriormente puedan ser bendecidos igual. Quiero ir un momentito a la palabra en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 22. Y va a ser algo corto, pero preciso y directo. El Señor retumbaba a mi corazón con 2 palabras que están en este versículo. Y cuando hablamos de su primera mención en la Escritura, lo vamos a ver en este lugar. 1 Samuel 15, 22 en la versión Reina Valera dice: y Samuel dijo, Samuel, estamos hablando del profeta Samuel. Y dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Está haciendo una pregunta bien importante. Esta pregunta se la estaba haciendo al rey Saúl cuando había sido confrontado ante un mandato que Dios le había dado. Y sale Samuel y habla y le dice, se complace Jehová. Se complace, o sea, contéstame, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Le está diciendo, ambas cosas tienen el mismo peso, ambas cosas tienen el mismo valor delante de Dios. Y le deja esa pregunta ahí y se la lanza sabiendo que tenía que saber su interpretación. De todas maneras, resume la respuesta y la dice, luego de esto, dice, ciertamente, cuando yo leo ciertamente, yo veo algo que se reafirma, algo que se establece y se valida, se vuelve a darle más fuerza, ciertamente. Cuando a veces estamos uno hablando entre otros y le decimos, ciertamente es eso. O sea, estás confirmando algo. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y yo entiendo que él le pudo haber dicho ciertamente porque él en su corazón ya sabía la respuesta a esa pregunta. Él en su corazón sabía que ante esas 2 cosas, ante los sacrificios versus la obediencia era lo que Dios más quería. Y aunque no dio paso para que él respondiera, o por lo menos no está escrito, le dice ciertamente, estoy confirmando aquello que tú sabes, te estoy diciendo aquello que ya conoces. Y le dice, ciertamente, Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, no están en la misma línea, es más allá, va mucho más lejos que eso. Y dice, y
Cuando nos da un y es porque está en la misma línea. Obedecer y esta próxima dos palabras. Y son las mismas dos palabras que quiero comenzar hablando hoy. Y dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está diciendo Saúl, ¿sabes qué? Sabes, es ciertamente correcto que la obediencia es mejor que los sacrificios. Cualquier sacrificio que pudiera hacer. ¿Y por qué le dice sacrificios nada más? Porque no tan solo habían sacrificios de carneros, podían haber de palomas, podía haber de otro tipo de animal. Pero le dice, cualquier sacrificio, esto es la obediencia es mejor. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Y en esas dos palabras yo quiero detenerme un momento. Porque me está poniendo el prestar atención en la misma línea que la obediencia. Y muchas veces nos sentamos a meditar y saber qué es lo que yo tengo que hacer delante de Dios para agradarlo. Y ciertamente es la obediencia, pero con la obediencia está al ladito de un i. Con la obediencia está prestar atención. Y el prestar atención es dos palabras que son demasiado necesarios para que nosotros podamos llegar a la obediencia. Y que para que nosotros nos podamos mantener en la obediencia. Y vamos a verla, vamos a ver por qué digo esto. Miren cómo define estas dos palabras que son tan importantes cuando buscamos a través de ellas. Y la lleva a un niño específicamente. Y dice que es la capacidad de un niño de enfocarse en una persona u objeto e ignorar otras cosas interesantes del ambiente. No tan solo de ignorar otras cosas interesantes del ambiente, sino que dice que compiten por su atención. El prestar atención lo está comparando con un niño. Y realmente la Biblia nos compara con niños cuando nos dice que a veces estamos de leche, pero es necesario que en vez de estar de alimento de leche ya estemos de vianda. O sea, que crezcamos y maduremos para nosotros poder recibir cada día mayor y más fuerte alimento. Al niño cuando nace no se le puede dar arroz y habichuela, ni aunque sea en puré, porque no tiene la capacidad aún. Y así está el Señor a través de la palabra dejándonos saber que nosotros necesitamos crecer para que más que leche podamos llegar a vianda. Y nosotros como niños, el Señor quiere que vayamos creciendo cada vez más para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto que Él quiere de nosotros. Y todo es a través de la obediencia. Y la obediencia es ya saber que yo tengo que seguir. Pero el prestar atención me va a ayudar tanto que me va a poder enfocar en aquellas cosas que yo necesito tener el enfoque e ignorar aquellas otras cosas que compiten en el ambiente y que me quieren quitar la atención. Entonces, no puedo negar llegar a la pregunta: Señor, dirígenos y enséñanos a saber qué cosas son las que en esta mañana, en este día y en los pasados días está queriendo quitar nuestra atención y competir, que es mucho más allá, competir con lo que realmente tiene peso. ¿Qué es lo que está llegando a nuestro corazón que quiere competir y quiere hacer que el enfoque que debe estar puesto en la obediencia a Dios, en la búsqueda a Dios, en separar tiempo para Dios, el que sea nosotros hacer la voluntad del Señor, está compitiendo y nos llama la atención? La situación es que nos llama la atención y quiere estar a veces en una misma línea con aquello que es la obediencia, con aquello que puede ser lo que Dios quiere. Y quiera confundirnos, hacernos pensar que esto es parte, pero realmente no. El Señor hoy nos llama a atender aquellas cosas que estamos prestando atención, aquellas cosas que estamos dándole enfoque, aquellas cosas que están llevándonos a mirar continuamente y a querer nosotros ir en pos de ella. Miren esto.
Cuando nosotros vamos a la definición original de la palabra, es como si nosotros fuésemos a un diccionario, ¿verdad?, de Real Academia y buscáramos qué significa prestar y atención. En este caso voy al diccionario de hebreo español, porque en hebreo fue escrita estas palabras. Cuando voy a prestar, significa levantar las orejas. Levantar las orejas. Usted sabe que usted puede estar en cualquier bullicio, en cualquier lugar donde hay mucha gente hablando, mucha gente hablando, pero usted puede levantar oreja. Mire, cuando yo hago esto, eso significa que estoy buscando algo específicamente en medio de todo ese ruido. Tú sabes que en medio de todo el ruido que vivimos a diario, de los afanes, los problemas, las ansiedades, podemos levantar la oreja para poder escuchar la voz de Dios. ¿Acaso no la oveja, dentro de muchos ruidos que hay, escucha la voz de su pastor y levanta la oreja y la identifica y puede caminar en pos de ella? Porque es necesario que nosotros levantemos la oreja. Porque es necesario que nosotros empecemos a ver qué es lo que estamos escuchando. Dios nos está diciendo esta mañana, ¿qué tú estás escuchando? Y hay tres fuentes de donde puede venir una voz y donde nosotros tenemos que saber identificar qué voz yo escucho. Una es mi voz. Usted sabe que muchas veces usted mismo puede ser su propio enemigo, que usted mismo puede auto boicotearse su crecimiento, que usted mismo puede tronchar su camino por cuanto establece en usted quizás cosas que no son aquellas que Dios establece en su palabra, porque no crees que Dios te llamó hijo, porque te sientes bastardo, porque te sientes que no puedes seguir, porque te sientes que no tienes la capacidad, porque te sientes que vas a desmayar, porque te sientes que no puedes. ¿Qué estás escuchando? Porque ciertamente puede venir otra voz, que es la voz del enemigo, a decirte que tú no vales, a decirte que tú no puedes, a decirte muchas cosas, pero la voz tuya es la que va a validar o a descartar esa voz. Entonces, estas dos voces pueden estar viniendo a nosotros para nosotros prestar atención en vez de lo que Dios dice a lo que esas dos voces dicen. Porque ciertamente vendrá esa tercera voz siempre a validar y decirte, yo te amo, hijo mío. No tengas duda que yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si estás débil, tú dices, no hay problema, di lo que yo digo. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, ¿a qué voz estamos prestando atención? La voz quizás del enemigo puede ser aquella que venga totalmente en contra de Dios, pero también vendrá voces que son aquellas del camino, aquellas que venían a decir como cuando él estaba, los discípulos diciéndole al que gritaba, y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos le decían que se callaran. Él decía, cállate. Mira que estaba molestando al maestro. Mas, sin embargo, Jesús le prestó atención a él, porque era de qué corazón estaba. Habrá gente que se levantará en tu camino, que quizás serán de aquellos que están caminando contigo, pero hay veces que te dirán lo que no es. Te dirán aquello que no sea lo que Dios tiene contigo y para ti. Escucha la voz de Dios. No escuches la voz del enemigo. No escuches la voz de aquellos que quizás quieren matar tu fe porque no tienen la misma relación que tú tienes con el Señor, porque todavía no han tenido la revelación de Cristo en sus vidas y todavía están caminando juntos en un camino, pero ciertamente todavía no están entendiendo la voz de Dios ni su llamado. Son aquellos que cuando vamos a la iglesia los domingos o cuando queremos estar continuamente en la iglesia te dicen, pero muchacho, otra vez para la iglesia. Y tú dices, ¿es en serio? Si Jesús mismo le dijo a sus padres, es que en los negocios de mi padre a mí me conviene estar. ¿A qué le estamos prestando oído? Y miren más, atención, prestar es levantar las orejas. Y atención significa oír inteligentemente. Y oír inteligentemente es lo que estamos hablando ahora mismo.
seamos inteligentes en quién y qué yo escucho. Y oír inteligentemente significa discernir, identificar, separar una cosa de otra. Estamos a veces separando lo que escuchamos y decimos, esto puedo, esto no, esto alimenta mi fe, esto me detiene, esto me acerca a su propósito, esto me hace dudar. Habrán cosas que no podemos pasar sin filtro, tenemos que pasarlo por el filtro de prestar atención, porque eso será aquello que nosotros nos impida para obedecer la voz de Dios. Y es mejor que sacrificio, es mejor que otras cosas, no obedecerlo es mejor. Por tanto, yo necesito prestar atención a este filtro que Dios me ha dejado para yo oír inteligentemente y yo hacerle caso a lo que es, a lo que no es. Hoy, mientras estaba unos minutos atrás leyendo y escribiendo sobre esto, el Señor me decía, habrá una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. No sé si sea de los que estamos aquí ahora mismo en vivo o más adelante. Pero yo te pido que escudriñes tu corazón. Y el Señor me decía, hay una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Y ha querido ignorar esa voz. Primero pensando, eso puedo ser yo. Luego consistentemente sigue esa voz y sigue eso en tu corazón. Y lo ignoras porque quizás requiere de tu sacrificio. O requiere de una acción adicional, o requiere de quitar cosas que duelen, o requiere de nosotros tomar decisiones drásticas que a veces no queremos hacer porque otros quizás no puedan entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy el Señor me decía claramente, hay alguien que sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Entonces tengo que ir a los próximos versículos. Y aunque habla de otra historia y de otras experiencias en Jeremías, el principio es el mismo y es de lo que queremos agarrarnos. Mira lo que dice Jeremías 7:24 en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Y aunque estamos hablando de un pueblo y de unas personas que no quisieron obedecer ni prestar atención porque tenían un corazón malo, ciertamente van a haber momentos que el enemigo pondrá cosas en nuestro caminar para desenfocarnos. Y no porque tengamos mal corazón, nosotros no estamos prestando atención. Ciertamente porque fuimos tentados y fuimos llevados cautivos a esa obediencia y no a la obediencia a Cristo. Pero dice aquí que por cuanto ellos no obedecieron ni prestaron atención, dice, fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Pregunto yo, ¿queremos caminar en pos de Dios o queremos retroceder? Hermanos, no estamos para volver atrás, no estamos para que todo lo que hemos alcanzado hasta hoy se pierda, no estamos para que nosotros hagamos aquello que no es y perdamos aquello que está justo a 2 o 3 pasos de nuestra caminar. A veces nos queremos quedar en el camino porque hemos esperado demasiado por una promesa, hemos esperado demasiado por algo que Dios nos ha dicho. Oye, presta atención y sepa que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre y que Él sabe mejor que tú y que yo lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos esperar es porque va a madurar nuestras vidas. A ningún niño le dieron vianda cuando nació. Era necesario esperar que crecieran para entonces darle un mayor y más fuerte alimento. Hay cosas que es necesario que esperes para que puedas entender que no te dañen, sino que las puedas valorar y decir, gracias Dios, porque tú lo hiciste, porque es tuyo y porque no me va a sacar del camino. Hay bendiciones que fuera de tiempo simplemente son maldiciones. Hay que prestar oído y saber que nosotros no podemos desenfocarnos. Aquello que nos quiera llamar la atención, que nos quiera hacer que nosotros cambiemos nuestra mirada. ¿Por qué? Porque nos van a limitar de la bendición que Dios tiene para nosotros.
Ellos siguieron su corazón y entonces en vez de avanzar, retrocedieron. No estamos para retroceder. Y Jeremías 17:23 dice, pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir la corrección. Es de sabio escuchar lo que Dios dice. Si Dios te está llevando tu corazón a hacer algo que tú sabes por la palabra que no es malo, pero aunque a veces molesta, duele y es difícil porque nos está moldeando. El moldeo de Dios no es fácil muchas veces porque querrá pedirte cosas que de la forma en que piensas no es la que es, pero es que está llevando nuestros pensamientos cautivos a su obediencia. Escucha la voz de Dios. No te niegues a su mandato. Hebreos 2:1 dice, porque es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. A veces hemos caminado, hemos empezado a obedecer, no hemos prestado atención y no hemos obedecido como es. Y seguimos caminando pensando de que no ha pasado nada, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Podrá llegar el momento que por no prestar atención puedas perder el rumbo. ¿Y qué rumbo es que podemos perder? Sino una salvación tan grande que Dios tiene para nosotros y que es necesario nuestra obediencia. Yo quisiera hacer muchas cosas por mis ovejitas y yo quisiera que otros hicieran por mí, pero nadie lo va a poder hacer sino nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer y ejecutar lo que Dios nos manda y hay que prestar atención a su voz, no a la voz del enemigo, no a la voz de la falta de fe de otros, no a la voz de lo que no quieren entender, no a la voz de lo que diga lo contrario, ni aún tu voz, ni la mía, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Entonces hoy recalco esta palabra que Dios me decía esta mañana. Dios está llamando a una vida a prestar atención a lo que ya sabe que Dios le está hablando. Ya lo sabes. Y puedes hacerlo. No podemos razonar muchas veces lo que Dios nos dice. Porque vendrá gente que no entienda, porque vendrá gente que critique, porque vendrá el pensamiento, no, porque si yo hago eso el enemigo me va a atacar. Hermano, ante la gloria de Dios no hay diablo que se resista. Si buscamos a Dios, Él hace vallado y cerco a sus hijos. Y solo Él permitirá lo que sabe que tú puedas y yo soportar. Te tendrás que parar en seco y hacer cosas que te toca hacer a ti y a mí para que la obediencia te traiga la bendición. No podemos retroceder más, ni podemos permitir perder cosas que Dios tiene para ti y para mí y postergarla, porque muchas veces Dios la posterga y la dilata por misericordia, pero habrán veces que si no estamos ahí prestando atención y seguimos obstinados a querer ignorar la obediencia a sus mandatos, ignorar lo que ya Dios te dijo, ignorar aquello que ya tú sabes, entonces le dará tu bendición a otros. No lo permitas. Dios está contando contigo, aunque no nos necesita, para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Empieza a hacer lo que te toca. Empieza a congregarte. Empieza a buscar del Señor continuamente. No dejes que nada lo quite. Empieza a hacer eso que te mandó. Quita el rencor, quita el dolor, quita la falta de perdón. Perdona. Si tienes que hablar con alguien, ve y habla. Si tienes que hacer alguna acción, llegar a donde sea, hazlo. Usted sabrá mejor que yo qué es lo que Dios te quiere pedir hoy y qué Dios te ha pedido ya, qué hay que hacer. Pero hazlo. Porque no es por tus fuerzas, no es por tus habilidades, es por el poder de Dios que está contigo.
Cuando Dios mandó a Josué a ser el sucesor de Moisés, sabía que él iba a pensar que esos zapatos iban a ser muy grandes. Pero los zapatos los llena Dios, no los llenas tú, no los lleno yo, los llena la búsqueda continua y la relación con Dios en obediencia. En una búsqueda de escuchar su voz. ¿Dónde está su voz? ¿Cuál es la voz veraz? Si no es esta. Si no es que busques su presencia continuamente, si no es que te congregues y estés en la congregación de los santos, donde allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hoy es día de tomar la decisión y de prestar atención y de obedecer, porque es mejor que cualquier otra cosa. Al presente quizás no entenderemos, pero luego el fruto de tu obediencia y de la mía será tan hermoso que te acostarás y no tendrás temor de malas noticias, que sabrás que Dios está contigo y que nada te tocará, porque Él ha cercado tu casa y los tuyos. Él sabe que puedes lograrlo si tan solo lo escuchas. Prestar atención es mejor que sacrificio. La obediencia mueve su corazón y trae bendición. Y todo aquello que se había dilatado por tanto y tanto y tanto y tanto tiempo, con tan solo obedecer, algo que se había ignorado, ¿sabes que puedes desatar la bendición que muchos años se había tardado? Y no nos habíamos dado cuenta que había sido por nosotros mismos. Hasta hoy. Yo lo declaro, hasta hoy. Yo lo declaro, hasta hoy. No escuches voces disidentes. No escuches a aquellos que quieren matar tu fe. No escuches a aquello que te trae temor, angustia, ansiedad. No lo escuches y corre a los pies del Maestro. Corre a su voz como oveja que conoce la voz de su pastor. Te bendigo en el nombre de Jesús y sé que hoy es un día especial y maravilloso para ti y para mí, para prestar atención y actuar a lo que Dios nos ha hablado. Nos vemos el próximo viernes, con el favor del Señor, en otro tiempito más de búsqueda a nuestro Dios y de agradarle en todo para la gloria y la honra de su nombre. Gracias por estar conectado a la fe. Si no tienes iglesia donde congregarte, Senderos de Fe puede ser tu casa. Tiene las puertas abiertas de par en par. Estamos en Caguas, Puerto Rico. Y ahí nos estamos congregando los domingos en nuestro servicio a las 11:30 de la mañana, que se transmite también por Facebook Live, también a las 10:30, el estudio bíblico. Pero si no estás en Puerto Rico, pues la transmisión ahí la puedes ver. Tenemos una programación extensa que puedes visitar nuestra página, aquí mismo donde tú estás, y puedes ver nuestra programación. Te invito a buscar a Dios, porque ahora es el tiempo que podamos llamarlo y encontrarlo. Porque llegará el día que llamaremos y no encontraremos respuesta. Así que mejor es prestar atención a estas palabras, obedecer, buscarle mientras pueda ser llamado, ser hallado y llamarle en tanto está cercano. Te bendigo en el nombre de Jesús y como siempre decimos, que la paz de Cristo quede con cada uno de vosotros. Hasta la próxima semana.